Una de las cosas más intrigantes de este tipo de experiencias es que, aunque comparten patrones comunes, hay cuestiones personales que se manifiestan en algunas de ellas, casi a modo de proyección, mostrando ciertos rasgos arquetípicos de la expectativa o del conocimiento previo. También, como es el caso de esta misma experiencia, la alusión a diferentes planos vibratorios llama la atención, al igual que sucede en los denominados viajes astrales. Sin pretender en absoluto desmerecer la intensa experiencia que vivió William, sí creo importante recalcar el hecho de que percibe y asigna una forma humana a Dios, cosa que difiere en gran medida de la gran mayoría de las experiencias cercanas a la muerte, siendo sin embargo algo relativamente común en las experiencias en la antesala, antes de la transición final hacia el otro lado, así como se diferencia también la forma de desplazamiento, que se da de una forma directa desde la persona, en lugar de darse una transición a través de un túnel o un portal. En cualquiera de los casos, espero que esta vivencia pueda aportaros algo positivo en este camino de la vida. Vamos a ello. Vivía en una comunidad muy pequeña, en un área rural donde todos se conocen. En el verano de 1978 tenía 15 años. Unos días antes de esto había llovido en la zona. Conducía una motocicleta en una pista de práctica de motocross y me dirigía hacia un salto doble que había superado cientos de veces en el pasado. Por alguna razón desconocida, ese día había decidido que iba a realizar estos saltos más rápido que nunca. Quería saltar el segundo salto desde el primero. Al acercarme a los saltos, aceleré aproximadamente 70 km por hora. Una voz me dijo que debía reducir la velocidad. Ignoré la voz y aceleré aún más. Esta voz o presencia no era nueva, y no solo me ha consolado, sino que también me ha advertido de sucesos o peligros que estaban a punto de suceder. Nunca le di muchas vueltas a esto hasta que crecí, porque pensaba que todos tenían esa voz o presencia guía. Aceleré al acercarme al salto en lugar de reducir la velocidad. Estaba decidido a saltar más lejos que nunca. Un instante antes de dar este salto, vi un surco. La rutina me hizo perder el control. La parte delantera de la motocicleta cayó con el morro hacia abajo y la parte trasera se inclinó en el aire. No logré superar el segundo salto. No pude recuperar el control de la moto antes de aterrizar. Aterricé de cabeza en el lado del segundo salto cuando estaba inconsciente. Había dos tipos que vieron el accidente. Iban detrás de mí viajando a una velocidad mucho más reducida. Ambos me vieron golpearme al intentar realizar la maniobra, causando una gran nube de polvo cuando me golpeé contra el suelo. Me vieron a 1,5 metros aproximadamente por encima del polvo, en posición invertida y volando por el aire. Luego desaparecí mientras volvía a caer en la nube. Dijeron que tenían miedo de acercarse a mí, por lo que se detuvieron a unos 50 metros. Observaron durante un par de minutos y no vieron ningún movimiento. Tuvieron una discusión entre ellos y decidieron acercarse. Se detuvieron a unos 5 metros de mí, se bajaron de la moto y se quedaron mirándome, temerosos de acercarse demasiado. Tenían miedo de que estuviera muerto, porque no podían ver ningún movimiento ni signo vital por mi parte. Después de unas pocas palabras entre ellos, uno se acercó aún más. De repente me vio respirar muy profundamente y abrir los ojos de forma lenta. Más tarde me dijeron que esto tomó unos 5 minutos, más o menos. Pude escuchar y sentir mi corazón latir por un momento. Luego abrí los ojos y me paré. Para mi sorpresa estaba allí, de pie, mirándome a mí mismo, tirado en el suelo, retorcido. Entonces escuché esa voz familiar, la que siempre había escuchado detrás de mí decir las palabras «Deprisa, debemos irnos». Inmediatamente me di la vuelta. Por primera vez vi al individuo del que siempre provenía esa voz. Este ser solo puede describirse como lo que debe de ser un ángel o un guía. Este ángel era del tamaño de una niña de 5 o 6 años, pero su actitud no se correspondía con la apariencia. Era muy fuerte y muy firme, incluso algo autoritaria. Le respondí en estado de shock. Dije, ¿qué quieres decir con que debemos irnos? ¿Ir a dónde? Ella dijo en un tono ansioso, «Deprisa, debemos irnos, vienen por ahí», y luego señaló hacia el oeste. A unos 15 metros de distancia y acercándose muy rápidamente, había 3 espíritus obviamente atormentados, que venían hacia mí y querían llevarme con ellos.
Tenía la sensación de que fueron enviados por alguna otra fuerza oscura para capturarme. Parecían estar enredados entre ellos y rodando uno alrededor del otro en un movimiento giratorio con una nube oscura que los rodeaba y que flotaba justo por encima del suelo. Estaban vestidos con túnicas negras. También sentí que uno de ellos representaba el dolor y el sufrimiento. El segundo de ellos parecía perdido y atrapado en la desesperación, y el tercero era simplemente malvado y estaba empeñado en llevar a los demás hacia mí para capturarme. Claramente estaba a cargo de los otros dos y tenía una estatura algo mayor. Miré al ángel que flotaba justo encima de mi cabeza mientras extendía el brazo para que la abrazara. Estaba vestida con una prenda similar a una túnica y lo que parecía una emanación dorada en la cabeza. Cuando nos agarramos de la muñeca, ella salió disparada hacia arriba conmigo. Miré hacia abajo y vi a los dos tipos que presenciaron mi accidente. También vi a los oscuros reunidos alrededor de mi cuerpo, y estaban enrabietados y angustiados por no haber podido atraparme. Mientras el ángel y yo íbamos hacia arriba, vi cómo la Tierra se hacía cada vez más pequeña. Luego fuimos al espacio exterior y aceleramos cada vez más rápido hasta que la Tierra desapareció. Pasamos por muchas estrellas y planetas tan rápido que eran como un borrón. Comencé a mirar hacia arriba, hacia la dirección en la que viajábamos, y esto fue un poco difícil por la velocidad a la que íbamos. Las estrellas y los planetas pasaban tan rápido que la luz reflejada en las estrellas y los planetas hacía que pareciera que estábamos atravesando un túnel. Finalmente llegamos a un lugar que parecía como si hubiéramos atravesado un umbral o una barrera para llegar a él. Era como un lugar nublado de color dorado claro que estaba suspendido en el espacio e iluminado con una luz suave y confortable. La sensación que tuve allí fue tan maravillosa que no se puede describir. No había calor, ni frío, ni dolor, ni malestar, ni hambre, ni sed, ni deseo, ni necesidad de nada. Tenía un sentimiento del amor más abrumador que parecía originarse, irradiarse y saturar todo el lugar. Este lugar era tan perfecto como puedas imaginar. Creo que este lugar era el paraíso. El ángel me levantó hasta el borde, donde tuve que agarrarme y levantarme. El ángel dijo: «Tengo que irme, hay otros». Esto me aterrorizó porque me sentía solo en este extraño sitio. Miré a mi derecha y había dos personas de pie en un podio con un libro. El libro mediría cerrado alrededor de 2 pies de alto, 45 centímetros de ancho y 5 centímetros de grosor. Los dos en el podio parecían conocerme y en ese momento sentí que también les conocía yo. Más tarde, en esta experiencia, me dijeron que no podía volver al cuerpo con el conocimiento que había adquirido, por lo que más tarde muchos de los detalles de mi experiencia serían eliminados antes de mi regreso. Uno de los hombres se quedó mirando por encima del hombro del que estaba frente a él. Era como si estuviera supervisando o asesorando al otro. El hombre de enfrente me miró y me preguntó: «¿Por qué estás aquí?». Le miré con miedo y le dije: «¿Qué quieres decir con eso? ¿Quieres decir que se supone que debo marcharme?». Mientras miraba hacia abajo y sugería el lugar al que los oscuros querían llevarme, o si el infierno era donde estaban sugiriendo que debería estar. Debo decir que no hablamos con palabras durante toda esta experiencia, pero fue un lenguaje subliminal que pude entender y hablar. Por ejemplo, escuché una palabra y una imagen proyectada en mi mente, e instantáneamente tuve una comprensión completa de un tema. En la Tierra posiblemente me habría llevado cientos de palabras entender lo que se decía. Ambos se rieron y me dijeron: «No, todavía no es tu momento». Le dije: «¿Qué quieres decir con que todavía no es mi momento?». Le dieron la vuelta al libro para que yo pudiera verlo, y al abrirlo vi que había 3 columnas de nombres en cada página del libro, de arriba a abajo. El hombre de delante señaló y escaneó la página del libro al que se referían. Reiteraron: «Todavía no es tu momento, tú no figuras aquí». De algún modo podía sentir y comprender que estos seres me amaban y que volvería allí. Les dije: «Pero ahora estoy aquí y quiero quedarme». Ellos respondieron: «Debes regresar. Eres parte del plan de Dios y si te quedas aquí ahora, esto es todo lo que habrá para ti». Les respondí: «¿Quieres decir que con esto es todo lo que tendría? ¿Quieres decir que hay un lugar mejor que este?». Y ellos respondieron: «Depende de tus obras en la tierra, pero no podemos enviarte de regreso.
Le pregunté, ¿qué quieres decir con que soy parte del plan de Dios y que debo regresar? Y tú no puedes enviarme de regreso, no tiene sentido. Dijeron, te llevaremos a Dios, Él sabrá qué hacer. Los dos me llevaron a un lugar donde estaba Dios. Estaba sentado en un lugar más alto. Cuando me levantaron hacia Él, pude ver que estaba sentado al estilo indio con las piernas cruzadas. Iba vestido con una túnica de color blanquecino. Dios se inclinó y puso sus manos hacia mí, como lo haría con un niño pequeño que está a punto de levantar. Él dijo, ven. Levanté mis manos hacia Él. Tomó mis manos y me levantó y me dejó frente a Él. Tenía miedo de mirarlo. Él se rió y dijo, ustedes los humanos tienen la misma creencia de que no pueden mirarme. Sus creencias y sus libros sagrados no son de lo más correcto o completo, pero es lo mejor que tienen. Parecía estar muy satisfecho con nosotros. Lentamente lo miré. Era muy grande, yo diría que alrededor de 3 metros de altura. Su cabello y barba eran de un gris blanquecino y tenía un rostro muy agradable. Dios puso su mano sobre mi cabeza. Pudo ver todo y sentir todo lo que había hecho en mi vida. Vio si estaba arrepentido por las cosas malas que había hecho, cómo me sentía en mi corazón en el momento en el que hice las cosas, cómo me sentí después y si me disculpé o no. También vio lo bueno que había hecho en mi vida y si era realmente bueno o si estaba haciendo cosas buenas para conseguir algo a cambio y cómo me sentía realmente en ese momento. Sopesó lo bueno y lo malo de mi vida y dijo, sí, eres bueno. Y luego dijo, eres parte de mi plan. Me mostró una foto de mí mismo como un hombre mayor con un niño. Comprendí que era mi hijo quien empujaba la silla de ruedas en la que estaba sentado porque mi cuello se había roto en el accidente de la motocicleta. Entendí que esto significaba que estaba paralizado y que mi hijo tendría que cuidarme. Le pregunté, ¿dónde está la madre del niño? ¿Está muerta? Y él dijo, ella se ha ido al oeste. Me estaba mostrando el futuro, ya que solo tenía 15 años en ese momento. Más tarde me casé y tuve un hijo con mi primera esposa cuando tenía 23 años. Cuando mi hijo tenía 1 año y medio, ella se divorció y nos dejó. Se fue a California para no volver nunca más. Entonces Dios me dijo, puedes quedarte, pero quiero que regreses porque eres parte de mi plan. Le pregunté, ¿qué quieres decir con que soy parte de tu plan? Luego se mostró cuál era mi parte del plan de Dios y cómo cada uno de nosotros afecta a todos los que nos rodean. Se me mostró que hay una reacción en cadena a todas nuestras interacciones, como un efecto dominó de lo bueno y de lo malo. Se me hizo comprender que si me quedaba allí, Dios tendría que cambiar millones de eventos para que su plan funcionara, porque yo no estaría allí para hacerlo realidad. Le dije, volveré por ti si es parte de tu plan, un plan del que, de hecho, tenía un conocimiento completo en ese momento. Pero si vuelvo, le dije, puedes arreglarme el cuello, no para mí, sino para mi hijo, para que no tenga que cuidarme. Ya es bastante malo que su madre se haya ido. Dios estuvo de acuerdo y dijo, no se te permitirá recordar y guardar todo el conocimiento que has ganado aquí, porque la humanidad no lo entendería, ni podría saber cuál es mi plan por ahora. Con eso dicho y entendido, Dios me llevó de regreso a mi cuerpo. Fue casi instantáneamente en comparación con el viaje al cielo con el ángel. Me colocó de nuevo en mi cuerpo y me di cuenta de que no me había arreglado el cuello. Yo dije, espera, ¿y mi cuello? Entonces Dios regresó y puso su mano en la parte de atrás. Mi cuello comenzó a crujir y a hacer ruidos mientras las cosas volvían a su lugar. El calor de su mano en mi cuello era un tipo de calor curativo. Dios empezó a irse y noté que mi cuello todavía no estaba bien del todo. Dije, espera, hay una cosa más que está descolocada. Dios dijo, eso es para que te sirva de recordatorio, para que nunca olvides lo que ha sucedido. Empecé a despertar, todo se volvió negro como antes. Entonces comencé a ver la luz del sol y tomé la respiración más profunda que jamás haya tomado antes. Entonces la vida volvió a mi cuerpo. Abrí los ojos. Los 2 chicos que habían presenciado mi accidente saltaron hacia atrás cuando me desperté. Uno de ellos preguntó, ¿estás bien? Pensábamos que estabas muerto. Estaba en shock, por supuesto,
Tenía mucho dolor por los moratones y el desgarro de los músculos y tendones en mi brazo, hombro, espalda, piernas y sobre todo por mi cuello. Les pedí que me ayudaran a levantarme, no podía mantener la cabeza erguida, así que la apoyé sobre mi hombro derecho. Se encargaron de mi moto, que estaba torcida y doblada. Los manubrios estaban tan doblados que el agarre derecho estaba directamente centrado frente a mí. Esto me ayudó a poder aguantar mientras los dos muchachos empujaban y arrancaban la moto conmigo sentado, ya que no podía arrancar la moto de una patada. Pude ir a una velocidad muy lenta y no sabía si podría llegar a casa o al hospital. Dio la casualidad de que un amigo mío que vivía cerca de la pista estaba enfrente de su casa trabajando en su auto. Pude ir al ralentí hasta donde él estaba y dejar que mi motocicleta se cayera al lado de su automóvil. Me preguntó si estaba bien. Yo respondí: no, me acabo de morir y regresé, necesito ir al hospital. Él se rió y dijo: ¿qué? Le dije de nuevo que acababa de morir, fui al cielo y regresé, le dije. Hablamos de ello en detalle más tarde. Me recogió y me metió en su automóvil. Me llevó al hospital y me llevó adentro hasta la entrada de emergencia. La gente del hospital empezó a hacerme preguntas, algunas de las cuales respondí y otras no podía porque estaba pensando en todo lo que acababa de suceder. Llamaron a mis padres, que vinieron al hospital y firmaron papeles para que un médico me atendiera. Intentaron tomarme una radiografía del cuello, ya que parecía ser la lesión más grave que tenía. Cuando se reveló la película de rayos X, la colocaron en la pantalla para que el médico pudiera mirarla. Para su sorpresa, los detalles de mi cuello no aparecían en la radiografía. En otras palabras, podías ver el cráneo sobre mi cuello y un par de vértebras debajo, pero el área de mi cuello como tal parecía blanca y sin definición. Decidieron que algo andaba mal con la película de esa radiografía, así que me hicieron otras dos. Miraron debajo de la mesa de rayos X y la examinaron, tratando de averiguar por qué mi cuello estaba blanqueado. Creo que es porque Dios me tocó allí, y su poder sanador de alguna manera irradió energía que no permitía que los rayos hiciesen su labor. El personal de rayos X finalmente se rindió y dijo que no creían que mi cuello estuviera roto. Tenía el brazo roto, eso sí, y eso sí que aparecía correctamente a través de los rayos X. No tenían cabestrillo para mí, así que el médico me sujetó el brazo derecho con cinta adhesiva al hombro izquierdo y me envió a casa. Dijo que no me daría un aparato ortopédico para mi cuello porque pensó que tardaría más en sanar. A pesar de lo que muchos me dicen, para mí esto fue real. No me convertí en predicador ni en nada especial en mi vida, pero he podido ayudar a algunas personas que tienen problemas o que se encuentran en puntos difíciles de la vida. Cuando otros me necesitan, parece que tengo las palabras adecuadas para ayudarlos en ese momento. De lo contrario, no hablo mucho ni soy un tipo de persona motivadora. Simplemente soy yo.